Continuamos con el programa y queríamos hablar con la doctora Marcela Ebrard, que es una concejal del PJ de la capital de la provincia de Santa Fe, que trabaja muchísimo, que es reconocido, fue diputada provincial también. Marce, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Marce. Si le tengo que contar al vecino de Villa Constitución, al de Venado Tuerto, ¿cómo dejó la ciudad Corral? Mira, está terminando su mandato el 10 de diciembre, ¿no? En muchos temas el balance no es favorable. Si vos me preguntás por el estado de las calles, el vecino que nos está viendo de la ciudad de Santa Fe no me va a dejar de mentir, no me va a dejar... Realmente el déficit de tener aproximadamente 3.000 calles que aún permanecen de tierra, sin ningún mejorado, y sin posibilidades muchas veces de que pase el recolector de residuos, sin que pase el transporte de colectivo, sin los desagües saneados ni siquiera limpios. En ese sentido, la ciudad no cubrió las expectativas del vecino que lo acompañó por segunda vez a José Corral, en donde la promesa de tener lo que el ABC del municipalismo, digo yo, alumbrado, barrido y limpieza. El ABL. Exactamente, que como dicen en Capital Federal, no tiene, si vos le haces un balance y ves en los barrios, ya es el tema de iluminación, el déficit de iluminación, no solamente es en los barrios, vos decís, del oeste, más periféricos, es en zona céntrica, es hasta en las inmediaciones de la municipalidad hay problemas con iluminación, en un contexto donde la seguridad es una de las preocupaciones más significativas del ciudadano. ¿Sabes qué te contestan hoy desde el municipio? Compre con una vaquita el foquito de luz y vemos cuándo va el camión para ponerle reparar el alumbrado público. Yo le quise hacer una entrevista en serio, que está diciendo una broma. ¿Cómo le van a decir al municipio que le compre el foquito, digamos? No, le digo la verdad, porque los audios de esa contestación me los han pasado vecinos indignados en poder tener algo que la tasa general de inmueble la pagan los vecinos. Y para que el ciudadano sepa, la tasa general de inmueble es una contraprestación por un servicio. El alumbrado es un servicio que debe prestar el municipio. Bueno, hoy por hoy, en muchos de los barrios de Santa Fe, no lo tenemos garantizado. Y eso, también hay que decir que hay cosas que pueden haber estado bien. El Metrofe y la jerarquización de las pareras es correcta, pero tenemos que hacerlas transversales, porque el vecino no puede estacionar en Blas Parera y tampoco puede, cuando un día que llueve, estacionar en las transversales. La obra hídrica, claramente para es que importante. Nos vea el interior, hay grandes avenidas que atraviesan la ciudad, este cono podríamos decir que es la Exacto. ciudad, pero que nada une en el medio como corresponde, claro, digámoslo en términos muy sencillos. Este-oeste que es tanta la deficiencia hasta del transporte público de pasajeros de no tener esa movilidad. Lo que yo te iba diciendo, realmente el déficit en los servicios, en lo que es recolección de residuos, en la existencia de mini basurales a cielo abierto en la ciudad, en la problemática vinculada al transporte. En el tema basura estamos mal. Estamos muy mal. Contar algo. Yo tengo información, yo no sé si esto se puede confirmar, que a una de las empresas, por ejemplo, Cliva, le deben, pero no sé si más de 300 millones de pesos, no sé, hay una historia ahí con la basura. Así que el intendente que viene va a tener un problemón con eso si no se resuelve de acá a fin de año. Va a tener problemas con eso, va a tener una deuda flotante con proveedores significativa. ¿Qué significaría eso para que entendamos todo? El proveedor, todo? el que te presta, el que te da la permanencia de las cosas, el que te provee, por ejemplo, vos contratás a lo mejor para hacer una determinada obra. El tema del desagüe espora está completamente paralizado. ¿El desagüe espora en qué lugar de la ciudad está? En el oeste de la ciudad, en el noroeste de la ciudad, en donde más se necesita. Pero claramente, y los proveedores, ya sea hasta del tema vinculados a servicios o contrataciones, tienen demoras grandísimas y el municipio no está pagando los servicios y esa deuda va creciendo, como también van creciendo los intereses de los préstamos que ha tenido el intendente Corral, que le ha permitido hacer obras. Hoy vemos obras vinculadas, yo que sé, a la mejora del Parque del Sur, que nosotros celebramos porque entendíamos que era un lugar, una puerta a la ciudad de Santa Fe. Todos esos empréstitos tienen tasas variables, con lo cual el nuevo intendente que asuma va a tener más deudas ajustados a las inflaciones que tenemos, va a tener que negociar paritarias con los trabajadores de acuerdo a la inflación que estamos viviendo, con lo cual la situación es compleja a nivel de finanzas y también están resentidos los servicios. Hoy en esta transición que al ciudadano se le está haciendo muy larga, realmente se dificulta, porque hay que pensar en que el vecino quiere seguir teniendo los servicios y mejorar su calidad. Sí, andar en colectivo. Y hoy el argumento de que estamos en transición, que no se toman decisiones, que no te puedo abonar porque tengo que no hacer tener gasto, está realmente
compleja la situación. Y el que lo va a recibir se va a encontrar con deudas, se va a encontrar con muchos objetivos no cumplidos, con calles que hay que sanearlas, que hay que hacer un mejorado, con líneas y con un transporte que se ha encarecido hace unas semanas. Y obviamente que la situación del transporte no es buena en Santa Fe, porque hay muchos de los barrios de la ciudad que no tienen recorrido abastecido por el transporte público de pasajeros. Así que la situación no es buena, y los objetivos entendimos que en el balance que hace Corral, él muestra lo bueno. Claramente hubo obra pública, claramente hubo en los 2 primeros años de su gestión un acompañamiento a nivel nacional que no se vio en otras gestiones. Eso hay que decirlo, porque nosotros cuando aprobamos los presupuestos pedíamos los convenios de aquellas obras que Corral tenía con financiamiento nacional. Y eso se logró. Y hay otras cosas que no se hicieron porque no estuvieron en las prioridades de Corral. Hay que ver también la calidad de la obra pública. Tenemos muchas quejas en Avenida Freire, uno de los bulevares, una de las avenidas más importantes. Una avenida que había que realzarla, que había que ponerla en valor, y sobre todo por cuestiones, por ejemplo, de la famosa calle Catamarca o Eva Perón, ahí donde justamente cambia de nombre, creo que es ahí, se inundaba. La obra debería venir a solucionar eso, pero vos me decís que no tiene la calidad que debería tener. Viene con demoras, vecinos que nos han reclamado. Bueno, yo soy hincha Unión, que nos terminen por favor la esquina, porque hace un rato ya que está, ¿no? Los vecinos de Santo Domingo, de Acería, nos piden el gobernador Menchaca, que es lo que era Camino Viejo Esperanza. Bueno, eso realmente es una obra prioritaria, Maxi, porque si vos vas, es un lugar en donde podés encontrar todo tipo de basura, todo tipo de focos infecciosos, y esto no ha sido una prioridad para el intendente. Hace más de un año que aprobamos ese proyecto, una resolución en donde insta a que rápidamente las autoridades prioricen todos los focos en donde claramente está en juego la salud de la ciudadanía. Y claramente este desagüe que no está entubado y que tiene que tener una intervención estatal es prioritaria. Entonces, muchas obras que no están hechas que son prioritarias. ¿Cómo dejó la relación o cómo queda la relación del intendente con las vecinales? Históricamente el peronismo trabaja en los barrios, y es una cuestión que ustedes conocen al detalle. ¿Cómo están quedando las vecinales después de la gestión Corral? Depende cuáles, en donde ellos... ¿A dónde nos paremos? En muchas de ellas el mismo intendente puso gente vinculado a su sector, y hay muchas que no hicieron el rol de vecinal, que fueron un poco acompañando en función de esperar obras para su barrio. Muchas no lograron tener esa representación, muchas que no están funcionando correctamente, que no tienen esa apertura y esa necesidad de convocar a los vecinos para hacer los reclamos oportunos. Hubo un muy buen proyecto de la concejal Obey, que había un fondo de financiamiento, un fondo de asistencia vecinal, en donde no se trabajó como pretendíamos. El vecinalista es una persona que debe intervenir en el barrio, tiene que ser una voz autorizada para facilitar la labor del intendente y también de los concejales. Y muchas veces, por favoritismo, por amiguismo político, no hizo la labor que debía hacer. Entendiendo yo, fallándole un poco a los vecinos. Al vecino, claro. Al vecino. Así que hay muchas que tienen que mostrar más operatividad y tienen que regularizar su situación. Hay vecinales que no dejan, por ejemplo, que vos te adhieras y puedas votar, que no tienen esa transparencia, y muchas veces hemos hecho denuncias, hemos ido a asuntos vecinales y no hemos logrado el objetivo de tener, digamos, la claridad. Bueno, pero eso tiene mucho que ver el poder político local, digamos. Sí. El intendente tiene decisión directa, digamos, en cuanto al peso político. Las que son afines han logrado tener algún tipo de obra para su barrio, y otras no lo han logrado, y ha habido mucho favoritismo, mucho trabajo con quienes son afines o quienes me trabajan en la campaña. Hubo mucho coacción para que estas personas luego en las campañas trabajen, y eso se vio, y nos hacían llegar audios, y nos hacían en campaña, que no se fue hace mucho tiempo, esto se veía mucho. Siempre en política y en campaña se habló de esas dos ciudades, ¿no? De la ciudad olvidada, de la ciudad un poco mejorada, y eso sigue existiendo. ¿Se pudo cambiar un poco eso? ¿Cómo lo ven? No, nosotros vemos todavía que hay una ciudad en donde hay ciudadanos que tienen todos los servicios y otra que todavía les falta hasta agua potable. Mirá lo que te digo, Maxi. ¿Dentro de la ciudad de Santa Fe? Sí, todavía hay un 6% de ciudadanos que no tienen agua potable, más casi un 50% que no tienen cloaca, y un 40 y pico también no tienen gas.
con lo cual todavía 40 y pico no tienen gas. La ciudad de Santa Fe. Sí, en la ciudad de Santa Fe. Nosotros con el ENRES y con Aguas Santafesinas estuvimos reunidos. Hay cierres de malla que no se han hecho, lo que es en Barrio Transporte, y hay posibilidades para concretarlo. Que honestamente Corral muchas veces, para quedar como el buen alumno del presidente de Mauricio Macri, sacó por ejemplo aportes que nosotros los que tenemos gas hacíamos para tener un fondo para que los que no tenían gas pudieran tener la obra, que eso venía financiado por el municipio. Él en un momento saca el alumbrado que venía cobrado por la EPE para poder descontar, digamos, en la boleta. Fue una decisión, a mi entender, no favorable para la ciudad ni para los vecinos. Lo que a vos se te descuenta es realmente, era un porcentaje, nosotros decíamos lo pagamos 2 veces porque lo pagamos en la TGI, lo pagamos también como un aporte en la misma boleta de la EPE, pero cuando vos ves lo que ahora el municipio le tiene que pagar a la EPE, la ecuación al ciudadano y a la ciudad, a mi entender, no le vino bien. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con el gas. Teníamos un aporte que permitía financiar esos cierres de malla que necesitamos para tener cobertura de gas natural en la ciudad de Santa Fe. Marce, y eso se sacó. Marce, sos una dirigente mujer muy importante dentro del peronismo, ¿no? La mujer ha crecido mucho dentro del justicialismo. Y bueno, quería consultarte como última idea de cómo deja el país Mauricio Macri. Estás militando para Alberto Fernández. Sé que es una pregunta muy general, pero en minutitos finales te tengo que preguntar porque viene octubre, claro, y debes tener una visión sobre eso, ¿no? La verdad, a ver, es muy triste cómo deja el país Mauricio Macri. Creo que ha errado, sobre todo en las políticas económicas, en todas. El dolor y lo que vemos en cuanto a la cuestión alimentaria, en la cuestión social, en cuanto a las cuestiones de discapacidad, lo vimos en primera persona, en reuniones, en pedidos, en recorridas, en donde vemos que los comedores son cada vez más los chicos que van en función de poder tener un plato de comida. Y esto no es un eslogan, la pobreza la vemos que ha crecido en forma increíble y que recibió un país con dificultades, pero lo devuelve a la enésima potencia. Devuelve endeudado cuando no lo estaba, lo devuelve con más pobreza cuando antes había menos pobres. No digo que no había pobres, para que se entienda, había menos de los que hay hoy. La situación social era distinta. La verdad, nosotros aspirando a que Alberto Fernández y Cristina Kirchner puedan lograr enderezar el barco y dar un rumbo distinto, de inclusión, en donde todos y todas podamos vivir igual o con las mismas oportunidades más allá donde nos toquen hacer, porque hoy en Santa Fe te tocan hacer en un lugar o en otro, realmente tus posibilidades y oportunidades son distintas, por esto que hablábamos recién, sí, servicios, acceso al transporte, a la educación pública, así que con mucha expectativa en la elección que Alberto vamos a tener el debate en nuestra ciudad, así que creo que a ver claramente una propuesta de un Estado presente, un Estado que nos ampare y volver a creer en la Argentina. Vos hablaste del debate, déjame decir algo que no lo dije hasta ahora, pero bueno, justo la verdad que salió el tema. Estoy muy caliente, que no puede ser que se hable de que un debate solamente lo pueden hacer porteños. Bueno, saludo a la compañera que puede participar, obviamente, que le ayudó mucho estar en la vereda nacional. Es lamentable que entre argentinos nos estemos mirando con esa diferencia. La verdad, un poco de defensa corporativa, se fueron al diablo. Quería decirlo eso porque no había dicho nada y la verdad que ahora que sacaste el tema me veo obligado a decirlo. Se fueron al diablo. Gracias, Marza, por venir. No, gracias a vos, Maxi, por la invitación. Muy amable. Nos vamos al corte y volvemos con el periodista Antonio Rico, que ya anduvo haciendo ruido ahí atrás de cámara.